Final amargo en el estadio de El Alcoraz después de que el Depor deje escapar 2 puntos ante la Sociedad Deportiva Huesca. Un error en el tramo final del partido condena a los de Hidalgo, que solo se llevan un empate en un partido bastante tibio. Bienvenidos y bienvenidas al postpartido de ese Huesca 1, Deportivo 1. Como ya os conté en el vídeo de la previa, iba a estar fuera durante el fin de semana, así que me tocó ponerme al día el propio lunes por la mañana, y esto ligado al trabajo pues me acaba llevando a subir, cuando estéis viendo esto, este martes, este post partido. Pero bueno, pues aparte, disculpas, aunque bueno, es una semana larga realmente para los de Hidalgo, ya que el próximo partido se va a disputar el lunes contra el Club Deportivo Mirandés en Riazor. En primer lugar, vamos a hablar del once inicial. Ya sé que muchos queréis saber o no, o a lo mejor os da igual, pero si estás viendo este vídeo entiendo que te importará algo mi opinión. Así que a lo mejor quieres que hable sobre Patiño, lo haré, pero más adelante. Pero solo voy a decir que no voy a formar parte de ningún tipo de caza de brujas, no solo hacia Patiño, ni hacia Barcia cuando falla, ni hacia Vieiras cuando falla, ni hacia Ferrio cuando falla. Hacia ningún jugador, evidentemente. Desde el punto de vista en el cual tengo que ver las cosas en la actualidad, mi deber también es criticar aquello que nos hace bien, pero evidentemente con respeto, que es algo que alguno ha sobrepasado en redes sociales. Que ya sabemos que, y cada vez lo entiendo más, que hay que hacerle menos caso a las redes sociales. Así que nada. Empezamos el vídeo pues hablando de ese 11 de Antonio Hidalgo, con Ferrio en portería, con Simón Navarro, Cuayata en los costados, pareja centrales Dani Barcia y Loureiro, medio del campo para Soriano y para Villares, costados, por así decirlo, Luis Micruz y Altimira. Arriba estaban tanto Stoikov como también Samuel Mulatieri. Dos cambios, quizá un tercero, respecto al último 11, y es que los dos cambios que se ven en esta última alineación es la de que aparece Dani Barcia en lugar de Lucas Nubi y aparece Mulatieri en lugar de Nsongovil. Y también ese tercer cambio que al final, bueno, la entrada de Barcia manda a Loureiro a su posición natural. Y es que mira que he intentado buscar cosas de la primera parte. Me ha tocado ver el partido repetido por motivos laborales, ya lo he comentado. Pero mira que he intentado buscar cosas de la primera parte, pero es que la primera parte me parece de esa de que si ves con un poquito de sueño te quedas dormido. Y eso que no me he quedado dormido nunca viendo un partido de, de fútbol. Pero bueno, el caso, durante la primera parte tan solo hubo un único remate a portería por parte del Depor, y es un lanzamiento de Simón Navarro desde la banda derecha, que es muy tibio y que el portero del Huesca pues no tiene evidentemente ningún tipo de problema para evitar el tanto. Es un balón que además le va al cuerpo. Quiero destacar sobre todo las estadísticas del primer tiempo para que entendáis, si no visteis el partido, cómo fue. Bueno, aquí lo estoy viendo en pantalla, el pantallazo desde la aplicación de Flash Score, antigua web de mis marcadores. Pero quiero que os fijéis sobre todo en esa estadística de los goles esperados. 0,05 el Depor, 0,10 el Huesca, para que veáis el poco peligro que se ha generado en esa primera parte. Tan solo un único remate, que es el que os menciono previamente en este caso de Simón Navarro, pero es que es una primera parte en la que no hay nada destacado, únicamente en esta jornada retro eso de que el árbitro se olvidó las tarjetas. Quizá es lo más memorable, lo que uno recuerda de los primeros 45 minutos sobre el césped del Alcoraz. Si hablamos de la segunda parte, aquí sí que hay más movimiento, y aquí el Depor sí que dio un paso adelante dominando a un Huesca de un José Luis Oltra que creo que se encontró bastante cómodo en el campo en prácticamente todo el partido, y que se jugó un poco a lo que realmente quería el exentrenador del Depor, que además hay que recordar que Oltra ostenta ese récord de puntuación en segunda división y de momento nadie ha sido capaz de arrebatárselo. Una segunda parte en la que el Deportivo acabó rematando 15 veces en total, pero ojo, porque también es llamativo que de esos 15 remates totales de la segunda parte tan solo fueron 2 entre palos, uno fue el gol que anotaba Luis Micruz. Y hablaba de la mejoría del equipo, que viene sobre todo en base a esa entrada de los primeros cambios, porque aquí hubo 3 tandas de cambios. La primera tanda de cambios que fue muy bien, pienso yo. Sin embargo, las dos últimas, pues la penúltima salió mal, y la última no terminé de entenderla, que luego también hablaremos del caso de José Grajera. El caso es que en el 57 de partido entraron Ricky supliendo a Villares, Jeremai supliendo a Stoikov, y también
en Songoville supliendo a Mulatiri. Creo que el partido de Ricky es bueno, es bastante aceptable dentro de lo que cabe, porque al final creo que le pudo dar sentido al juego del Depor y que pudo buscar un poquito más. No fue un buen partido para Diego Villares, en mi opinión. Si tienes lo contrario, pues dímelo en comentarios. Pero no fue un buen partido para Diego Villares. Me alegra ver a Yeremay cada vez más lanzado, cada vez más atrevido, que incluso tuvo una ocasión ahí al final del partido, una jugada loca, de la cual también quiero hablar más tarde, porque hay que comentarlo. Y también quiero destacar que en la actualidad me parece que en Songoville es el delantero más completo que tiene el Deportivo en su plantilla, y es llamativo, porque es verdad que salía de inicio Samuel Mulatiri, lo cual también entiendo, porque al final le das continuidad a un futbolista que viene de anotar, que además es jugador con ficha de primer equipo, un jugador que llegó también este año, y creo que ahí buscaba también reforzar esa confianza en él Antonio Hidalgo. Ahora mismo mi orden de delantero sería Ensongoville, Mulatieri y también... Bueno, es que Mulatieri es un jugador que, no sé, tiene unas características que me gustan, pero creo que no está al 100%, por así decirlo. Pero bueno, entre Ensongo y Mulatieri serían mis delanteros titulares. De momento, es llamativo también la suplencia nuevamente de Zakaria Dashuri, que ya acumula 3 partidos consecutivos sin tener ni un solo minuto. Hablaba de los cambios de estos tres, de Ricky, Yere y también de Ensongo, que había mejorado con ello el equipo en la segunda mitad, pero hasta el minuto 73 no llegó el tanto del Depor. Un pase leído a la perfección por Jeremai al espacio, por la banda izquierda, donde rompía entre lateral y central, en este caso ya como Cuayata. Sirve un balón atrás y creo que la lectura de Luis Micruz también es muy buena, con ese control y ese remate además apuntando a donde mandan los cánones, ¿no? A la cabeza del portero, que ahí es una zona en la que sueles tardar en reaccionar bastante. Y en este caso marcando también un golazo, lo que supuso, por cierto, su tercer tanto de la temporada, y los otros 2 tantos los había marcado en aquella ya lejana jornada contra el Mirandés, aquel partido que se jugó, por cierto, recordamos, en Mendizorroza y no en Andúba debido a las obras del estadio del Mirandés, en un 1-5 donde allí marcó Luis Micruz un doblete. Seguía avanzando el partido, es verdad que el Depor, pues bueno, jugaba el balón, pero no estaba aproximándose con peligro a la meta de la Sociedad Deportiva Huesca, y seguíamos también con los cambios. En el 81 entró Patiño, sacó del campo Hidalgo a Luis Micruz, un Patiño que entró muy mal en el terreno de juego, perdió ya un par de balones previos a la acción del minuto 90. En el 89, por cierto, también entraba Grajera por Soriano. Este es el cambio que yo no terminé de entender. Luego explicó por qué era. Ahora vamos con todo ello. Pero es que Grajera no jugaba un partido, no jugaba un minuto desde el pasado 20 de diciembre en esa derrota ante el Andorra en Encamp. Aquel Andorra 1-0, donde tuvo el Depor también ocasiones para poder marcar, pero no se dio el caso y en fin. Y es llamativo, es llamativo. Pero bueno, antes de seguir con el tema de Grajera, quiero ir a la jugada para seguir un poco la cronología que me he marcado. Esa jugada del minuto 90 es un centro lateral. Patiño, tengo la impresión de que primero que está mal colocado, que está mal orientado, busca una especie de control que se le va largo. Y en este caso aparece por ahí Carrillo para marcar el que fue el tanto del empate. Eh, Veo la repetición una y otra vez y es verdad que es una liada, es un error muy grave, hay que decirlo así y no pasa nada, es un error muy grave, pero entiendo que también el balón, al menos da la impresión de que es complicado de hacerte con él, ¿eh? Pero bueno, ahí en esas acciones defensivas en la que Patiño estaba cayendo justo a la izquierda de Cuayata, primero, no creo que sea posición para Charlie Patiño, eso en primer lugar. Y segundo, que bueno, ahí evidentemente no puedes controlar, tienes que despejar siempre en la media de lo posible. Y mira que el partido pudo variar, ¿eh? Pudo variar porque hay otra jugada también en el tiempo de descuento donde intenta una especie de cesión con el pecho Loureiro, que casi acaba en el 2-1 para el Huesca, pero es que en la misma contra, en esa siguiente jugada, hay un contragolpe del Deportivo
en la que hay una especie de 2-1 con Jeremai y con Nsongoville. Jeremai busca el disparo directo porque vio al portero ligeramente adelantado y el balón se marcha al poste. Es decir, pasamos de poder encajar el 2-1 a casi meter el 1-2. Hay gente que incluso decía que bueno, que tenía la opción de Nsongoville, aunque yo viendo las imágenes creo que está un poquito escorado, ¿no? Está un poquito hacia un costado derecho y yo creo que la entrega ahí no es del todo clara. Por cierto, un Nsongoville que forzó la expulsión de un futbolista del Huesca cuando buscaba el 1-1 ante Pulido. Lo acabó derribando y acabó siendo en este caso roja directa. Antes de pasar con tema de clasificación, voy a comentar los dos casos de este partido. El primero, porque va a ser breve, el de Grajera. Me sorprendió que volviese a jugar después de 4 meses de inactividad. Y yo soy de los que dice que cuando un jugador, bueno, es verdad, partimos de la base que es un futbolista profesional y que evidentemente está preparado para el momento que le toque jugar. Aunque haya esa preparación, aunque haya ese ritmo a nivel de entrenamientos, creo que un jugador cuando no juega pierde ritmo competitivo. Y a la hora de perder ritmo competitivo, a mi parecer, para volver a incluirlo en los partidos, tienes que intentar meterlo en ambientes un poco más favorables. Y no en este caso para buscar simplemente defensas de balones aéreos, que era lo que había señalado Antonio Hidalgo en esa rueda de prensa post partido, cuando ahí, si buscas realmente eso, a mí lo que se me ocurre es meter una línea con 3 centrales. Tenías a Lucas Nubi en el banquillo, tenías a Arnau Comas también en el banquillo. Pienso que la decisión por parte de Hidalgo ahí no es del todo acertada. Es positivo dentro de lo que cabe que vuelva a aparecer José Grajera, que era un auténtico expediente X en Casa Depor, y cuando se le preguntó por él en rueda de prensa, pues dijo lo que tenía que decir un entrenador en una sala de prensa realmente, ¿no? El tema de que sigue entrando bien, que es un tío que hace vestuario, ese tipo de cosas. Al final, pues bueno, no esperábamos otra respuesta. Ahora, el tema de Patiño. Ya he comentado la jugada como ha sido. Es un error grave. Es un error grave, pero como he dicho también al principio del vídeo, no creo que haya que pasar ciertos límites más allá de la crítica con los futbolistas del deporte. Y ya no solo porque sea Patiño, no. Ni con Barcia, ni con Villares, ni con Arnau Comas, ni con Stoikov, ni con Jeremai, ni con Ferrio, ni con ninguno. ¿El jugador ha fallado? Sí. ¿Es un error? Jodido. También. ¿Ha costado puntos al Depor? También los ha costado. Hay que decirlo así. Es una realidad. No decir otra cosa sería, pues, no decir verdades. Eso sí, en el caso de que juegue de nuevo, porque claro, ahora entiendo o entendería Hidalgo la pérdida de confianza en este futbolista después de su mala entrada en el terreno de juego el otro día. Porque el otro día no estuvo fino, en este caso pues el cambio salió mal. Y en el caso de volver a jugar, pues lo que tendría que hacer la gente, el deportivismo, es seguir animando a sus jugadores, a todos y cada uno de ellos, independientemente de que fallen o que no. Porque aquí hay que recordar, han fallado todos. Tuvo también Zaka en su momento, ocasiones clarísimas. También las tuvo Stoikov, también la tuvo Jeremai. También se equivocó Villares, lo dicho. Al final creo que se puede criticar, hay que criticar, siempre con la medida de lo posible educación y respeto, y no cruzar ciertos límites, como por ejemplo gente que en redes sociales, por eso digo que estoy haciendo un poquito más caso a lo que me dicen de hacer menos caso a las redes sociales, de gente que ha dicho que este jugador no puede vestir más la camiseta del Depor, que se tiene que marchar ya de Coruña. Y en fin, entiendo que la gente habla en caliente, pero aún así no es justificación alguna para decir ese tipo de cosas, porque si le dices de un jugador, tienes que decir también lo mismo del resto de jugadores. Y al final esto sería un auténtico desastre. Y mira que el punto yo no lo considero del todo bueno, ¿vale? O sea, sí considero el punto bueno porque al final sumas y también ha pinchado la Almería, al cual le tienes ganado el gol a verás, y eres segundo clasificado, que eso es lo que más me explota la cabeza de estas hipertensiones. Haces un partido que no es bueno, donde otra vez tienes esa crisis de identidad de ver cosas distintas a lo que te ha funcionado, por así decirlo. También seguimos sin, digamos, ese 11 más o menos tipo con diferentes variaciones en los partidos, que también, bueno, tiene su aquel para buscar enchufar a varios jugadores, que eso también creo que es un punto positivo en esta temporada. Eh, para mí, no ganar en Huesca era decepcionante. Es decepcionante el punto
tal y como se ha dado, y también porque hablábamos de que se tenía que dar bueno el punto contra el Málaga con la victoria contra el Huesca, porque hay que recordar que el partido contra el Huesca y en el partido contra el Málaga, de 2 errores, 2 goles, 4 puntos menos. Así que también hay que tener eso en cuenta. Digo que no lo doy bueno por eso, porque al final contra el Huesca tenías que ganar sí o sí, por la diferencia de equipo, pero esto es la hipertensiones. Es lo que hay. Nos tenemos que joder, hablando pronto y mal, pero lo doy por bueno por una parte, porque el Depor está segundo. Es verdad que estás otra vez a 4 puntos del Racing, que tampoco entiendo esto en segunda división. O sea, te metes 6 el Andorra, le metes también tú 5 al Almería. Me lo tienen que explicar con letra grande porque no termino de entender esta categoría de locos. Y en este caso, por cierto, hay que destacar que en esa parte de playoff del primero al sexto puesto perdió la Almería porque había un enfrentamiento directo entre Racing y Almería. Pinchó el Castellón contra el Mirandés en un partido que empezó ganando. Empezó ganando en este caso 0-2 y luego llegó la remontada del Mirandés. Para que veáis cómo es esta categoría. Y también hay que comentar que otro duelo así más o menos interesante, donde el Racing de Santander va a visitar al Sanse. Va a visitar a la Real Sociedad B, que sabemos que este equipo, jugando como local, pues no se le da especialmente mal. Evidentemente, ya no es el equipo que era a principio de temporada. Pero bueno, jugando como local, ha pegado bastantes sustos el Sanse. Así que habrá que estar pendiente a los acontecimientos. No quiero despedirme de este vídeo sin antes recordar, ya lo sabemos todos, pero bueno, quiero dejar también constancia en vídeo, que el Deportivo Fabril ha ascendido hacia Primera Federación. Es una noticia súper positiva de que el Fabril consiga subir de categoría, evidentemente por el tema del ascenso, por estar en una categoría más en Primera Ref, que le ganó, por cierto, a la Unión Deportiva Orense 3-0 en Riazor, y también empató por la tarde el Marino de Luanco ante el Oviedo Vetusta. Bueno, más bien el Oviedo Vetusta al Marino de Luanco, para que nos entendamos bien, que era el Oviedo el rival del Fabril. Pequeño detalle sobre esto, que la federación pienso que debe tener en cuenta que cuando haya equipos jugándose un ascenso, un campeonato en las últimas jornadas, deberían intentar cuadrar horarios para que todos se disputen en el campo al mismo tiempo. Y así también, pues el equipo que tenga que celebrar, pues oye, que no sea una celebración un tanto descafeinada. Pero bueno, el cambio le viene muy bien al Fabril. Tiene que dar ese paso hacia el frente a nivel estructural. Y también hablaba Ismael Arilla en esa rueda de prensa que dieron el lunes, que por cierto os invito a que la veáis entera porque no tiene desperdicio. Pero hablaba de ese paso de los jugadores del juvenil de División de Honor en Liga Nacional hasta el segundo equipo. Ahora es un paso más grande. Así que veremos a ver, porque me tiene pinta que tanto los jugadores del Fabril que están ahora, los que estaban cedidos y los que pueden subir, creo que va a ser un verano cuanto menos intenso para Ismael Arilla y su equipo. Con esto finalizo el vídeo. Quiero que me dejes en comentarios tu opinión sobre el partido y también sobre ese ascenso del Fabril. Dale like, suscríbete, es totalmente gratuito para que así podamos seguir creando contenido en el canal. Así que gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.